Ranchero. Destruyó termitero gigante en su rancho. Su perro. Encontró algo oculto. Por 60 años. Siempre he creído que esta tierra árida tiene memoria. Lo he sentido en mis botas al caminar entre los mezquites retorcidos, cuando el viento sopla desde las montañas, o cuando el sol calienta la tierra después de las escasas lluvias. Yo, Ernesto Velázquez, he pasado 58 años escuchando los susurros de este rancho. Pero nunca imaginé que el mezquite guardara secretos tan profundos como sus raíces, ni que sería mi perro quien me enseñaría a escucharlos. Canelo llegó a mi vida hace 7 años, un cachorro mestizo abandonado cerca del pueblo que traje al rancho por lástima. Con el tiempo, esa lástima se transformó en respeto. No era un perro cualquiera. Tenía algo de pastor alemán en su sangre. Se notaba en su porte y en esa mirada inteligente que parecía entender cada palabra que pronunciaba. Pero lo que realmente lo hacía especial era su instinto. Canelo podía encontrar agua donde nadie más veía señales de ella. Podía sentir cuando una vaca estaba a punto de parir, incluso antes que los vaqueros más experimentados. En estas tierras secas de Zacatecas, un don así vale más que el oro. Aquella mañana de abril, el sol apenas comenzaba a asomarse por las colinas cuando Canelo y yo salimos a revisar los linderos. La sequía llevaba ya casi 2 años castigándonos sin piedad. El pozo principal había bajado 3 metros, y 2 de mis mejores novillos habían muerto la semana anterior. Mi hijo Miguel me había sugerido vender parte del ganado antes de que la situación empeorara, pero yo me resistía. Los Velázquez nunca nos hemos rendido ante la sequía. Mi abuelo Jesús solía decir que la paciencia del ranchero debe ser más larga que la más prolongada de las sequías. Y yo había vivido según esa máxima toda mi vida. Vamos, Canelo, le dije mientras caminábamos junto a la acequia principal, ahora con apenas un hilo de agua turbia. Tenemos que revisar la cerca del norte antes de que haga más calor. El perro trotaba delante de mí, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el suelo seco y agrietado. Su pelaje cobrizo brillaba bajo la luz temprana, y su cola se mantenía en alto, siempre alerta. De repente, se detuvo en seco y giró hacia la derecha, donde unos matorrales crecían cerca de la acequia. Comenzó a ladrar con insistencia. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Una liebre?», pregunté acercándome. Pero no era una liebre lo que había captado su atención. Al apartar las ramas secas me encontré con algo que me hizo soltar una maldición. Un termitero enorme, casi de mi altura, se alzaba como una fortaleza de barro y madera masticada. Las termitas habían estado trabajando sin descanso, y por el tamaño de la estructura, llevaban años haciéndolo. «Maldita sea», murmuré, examinando la base del termitero, que se extendía peligrosamente cerca de la acequia y amenazaba sus cimientos. «Esto hay que quitarlo cuanto antes». Canelo seguía ladrando, pero ahora se había movido hacia la parte posterior del termitero, donde escarbaba con sus patas delanteras como si quisiera desenterrar algo. «Deja eso, Canelo», le ordené. «Vamos a regresar por herramientas. Esto va a llevar tiempo». De vuelta en la casa principal, encontré a mi hijo Miguel desayunando. A sus 23 años, era la viva imagen de mi padre en su juventud. Alto, de hombros anchos y con esa mirada penetrante que parecía evaluar todo con pragmatismo. Encontré un termitero enorme junto a la acequia norte. Le informé mientras me servía una taza de café. «Necesito que me ayudes a destruirlo antes de que dañe la estructura». «¿Qué tan grande?», preguntó mordiendo un trozo de tortilla con frijoles. «Casi de mi altura. Lleva años creciendo ahí, y ninguno de nosotros lo notó». Miguel asintió terminando rápidamente su desayuno. «Déjame adivinar. Fue Canelo quien lo encontró, ¿verdad?». Asentí, mientras observaba por la ventana al perro, que se había quedado sentado en el porche, inquieto, como si estuviera esperando que volviéramos al termitero lo antes posible. «Ese perro vale más que todos los capataces que hemos tenido», comentó Miguel con una sonrisa. «Y no pide aumento de sueldo», añadí, devolviéndole la sonrisa.
Una hora después, Miguel y yo, armados con palas, picos y una carretilla, regresamos al termitero. Canelo nos guió directamente al lugar trotando con determinación como si tuviera prisa. Cuando llegamos, volvió a posicionarse detrás del termitero y comenzó a escarbar y ladrar. Primero vamos a quitar esta monstruosidad, dije, clavando el pico en la base del termitero. Luego veremos qué es lo que tiene tan alterado a Canelo. El trabajo era arduo. El barro se había endurecido como cemento bajo el sol implacable, y las galerías internas del termitero formaban un laberinto complejo. Cada golpe liberaba nubes de termitas furiosas y polvo. Después de 2 horas, habíamos reducido la estructura a la mitad, y el sudor empapaba nuestras camisas. «Papá, mira esto», dijo Miguel, señalando algo que brillaba entre los escombros de barro y madera desintegrada. Me acerqué y noté un trozo de metal oxidado asomando entre la tierra. Parecía la esquina de algún objeto metálico enterrado. «Parece que Canelo tenía razón», murmuré mirando a mi perro, que ahora ladraba con más entusiasmo, como si nos estuviera diciendo, «Por fin me hacen caso». Con renovada energía, comenzamos a excavar alrededor del objeto metálico. Canelo nos ayudaba a su manera, escarbando con sus patas y ocasionalmente alejándose para sacudirse el polvo, solo para regresar con más entusiasmo. A medida que la tierra cedía, el objeto fue tomando forma. Era una caja militar de unos 60 centímetros de largo, con el metal corroído por décadas de humedad y olvido. «¿Qué demonios hace una caja militar enterrada en nuestro rancho?», preguntó Miguel, tan confundido como yo. Con cuidado terminamos de desenterrarla y la llevamos a la sombra de un viejo mezquite cercano. La caja estaba cerrada con un candado, también oxidado, pero que cedió fácilmente cuando Miguel lo golpeó con el mango del pico. «Con cuidado», advertí mientras levantábamos la tapa. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, protegido por una lona encerada que alguien había colocado para impermeabilizar el contenido. Retiramos la lona con dedos temblorosos, revelando varios sobres amarillentos, fotografías antiguas en blanco y negro, y un cuaderno de cuero gastado que parecía ser un diario. Tomé una de las fotografías. Mostraba a 2 hombres de pie frente a la casa principal del rancho, mucho más nueva en la imagen. Uno vestía uniforme militar con insignias de general. El otro, más joven, llevaba la ropa típica de un ranchero. Mi corazón dio un vuelco al reconocer al segundo hombre. «Es el abuelo Jesús», murmuré, pasando mi dedo calloso por la imagen. «Debe tener unos 30 años aquí». Miguel se acercó para mirar la fotografía. «¿Y quién es el militar?». «No lo sé», respondí honestamente mientras revisaba otras fotografías del mismo hombre en diferentes lugares del rancho, siempre acompañado por mi abuelo. Con manos temblorosas abrí el diario. En la primera página una caligrafía firme pero elegante había escrito: «Diario del general Eduardo Montero, 1962». Empecé a leer en voz alta. 15 de marzo de 1962. Hoy he llegado al rancho El Mezquite, propiedad de mi amigo Jesús Velázquez. Las circunstancias que me traen aquí son las más amargas, pero la lealtad de Jesús es un rayo de luz en estos tiempos oscuros. Después de mi oposición abierta a las políticas del gobierno, se han girado órdenes para mi arresto bajo cargos falsos de traición. Jesús ha ofrecido su rancho como refugio, mientras mi familia busca asilo en los Estados Unidos. No sé cuánto tiempo tendré que permanecer oculto, pero confío en la palabra de mi amigo, tan firme como las raíces de los mezquites que dan nombre a su tierra. Levanté la vista del diario, encontrándome con la mirada sorprendida de Miguel. Canelo, como si entendiera la importancia de nuestro descubrimiento, se había sentado tranquilamente a mi lado, observando el diario con sus ojos inteligentes. «El abuelo escondió a un general perseguido por el gobierno», dijo Miguel, con una mezcla de asombro y orgullo. Siempre supe que el abuelo Jesús era un hombre valiente, pero esto... Dejé la frase incompleta, volviendo a las páginas del diario. Durante las siguientes entradas, el general Montero describía su vida en el rancho,
oculto en una habitación especial que mi abuelo había acondicionado en el sótano de la casa, un lugar que ahora usábamos como bodega de herramientas. Hablaba de largas conversaciones nocturnas con mi abuelo, de cómo le ayudaba con consejos para mejorar la administración del rancho, y de su creciente preocupación por el futuro de su familia. Pero fue la entrada del 10 de junio la que me hizo contener la respiración. Hoy he tomado una decisión, en agradecimiento por la protección y amistad de Jesús. Le he entregado los documentos oficiales que prueban los derechos legítimos sobre el manantial subterráneo que cruza varias propiedades de la región. Estos documentos, que obtuve durante mi tiempo como gobernador militar de la zona, demuestran que la fuente principal del agua se encuentra en terrenos de El Mezquite y otorgan derechos prioritarios de uso a la familia Velázquez. Jesús se ha mostrado reacio a aceptarlos, insistiendo en que su ayuda no busca recompensa, pero le he convencido de que algún día estos papeles podrían salvar su rancho en tiempos difíciles. También le he entregado los mapas hidrológicos completos que muestran el curso exacto del manantial subterráneo y los puntos óptimos para su extracción. Jesús ha decidido guardar todo en un lugar seguro, lejos de la casa, por si algún día las autoridades decidieran registrar la propiedad buscándome. ¿Un manantial subterráneo?, preguntó Miguel con los ojos muy abiertos. En nuestro rancho, mi mente trabajaba a toda velocidad. La sequía actual estaba devastando toda la región. Si realmente existía un manantial subterráneo en nuestras tierras, y teníamos los derechos legales sobre él. Sigue leyendo, papá, insistió Miguel. Las siguientes entradas relataban cómo el general Montero finalmente había recibido noticias de su familia y se preparaba para reunirse con ellos en Estados Unidos. La última entrada, fechada el 28 de agosto de 1962, decía: «Esta será mi última noche en el mezquite. Mañana al amanecer Jesús me llevará en su camioneta hasta la frontera, donde me espera un contacto que me ayudará a cruzar. Me voy con el corazón dividido, ansioso por reunirme con mi familia, pero entristecido por dejar atrás a un amigo tan leal. Jesús me ha prometido que los documentos del manantial estarán seguros, enterrados donde solo Él conoce. Algún día, dice, servirán a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Me ha pedido que me lleve las fotografías que nos tomamos juntos, por seguridad, pero he insistido en dejar algunas junto con este diario y los documentos. Quiero que las futuras generaciones de Velázquez sepan que su abuelo no solo fue un gran ranchero, sino un hombre de principios inquebrantables, en tiempos donde la lealtad se vendía al mejor postor. Dejé el diario sobre mi regazo, abrumado por las revelaciones. Miré a Canelo, que seguía sentado pacientemente a mi lado, como si hubiera estado esperando toda su vida para este momento. «¿Cómo supiste, muchacho?», le pregunté, acariciando su cabeza. En respuesta, Canelo simplemente apoyó su cabeza en mi rodilla, con esos ojos que parecían decir: «Yo solo sigo lo que la tierra me cuenta». Dentro de la caja había un sobre de cuero, sellado con cera. Lo abrimos con cuidado para encontrar varios documentos oficiales con sellos gubernamentales, algunos mapas detallados de la región, y un documento legal firmado por autoridades federales que efectivamente otorgaba derechos de agua a la familia Velázquez sobre un manantial subterráneo que se extendía bajo varias propiedades. «Esto es increíble», murmuró Miguel, revisando uno de los mapas. «Según esto, el punto principal de acceso al manantial está a menos de 1 kilómetro de la casa, cerca del Cerro del Águila. Justo donde hemos tenido problemas para que crezca cualquier cosa», comenté, recordando esa zona del rancho que siempre había sido particularmente difícil de cultivar, donde incluso los mezquites crecían retorcidos y débiles. Debe haber algún tipo de derrumbe subterráneo que alteró el curso del agua hace décadas. El sol comenzaba a descender cuando recogimos todos los documentos y regresamos a la casa. Canelo caminaba delante de nosotros, con la cabeza y la cola en alto, como si entendiera perfectamente la importancia de su descubrimiento. La caja metálica, ahora vacía, la dejamos junto al termitero destruido, un recordatorio del pasado que había protegido un secreto durante 60 años. Esa noche, después de cenar,
Extendimos los mapas sobre la mesa de la cocina. Mi esposa Dolores y mi hija Carmen se unieron a nosotros, fascinadas por la historia del general y mi abuelo. Tu abuelo nunca mencionó nada sobre esto, dijo Dolores mientras examinaba las fotografías. Y eso que doña Concepción, tu abuela, me contaba todo. Probablemente fue un secreto que se llevó a la tumba, respondí. Eran tiempos peligrosos. Si alguien hubiera descubierto que escondió a un general perseguido. Lo que no entiendo, interrumpió Carmen, mi hija de 27 años que había estudiado historia en la universidad, es por qué el abuelo nunca utilizó estos documentos del agua, especialmente durante las sequías anteriores. Era una buena pregunta. Estudié el mapa principal, tratando de encontrar una respuesta. Miren esto. Señalé una anotación en el borde del mapa, escrita a mano. Derrumbe en el punto de acceso norte, 1970. Cambio de curso probable. Debió ocurrir un derrumbe natural que bloqueó o desvió el curso del manantial, teorizó Miguel. El abuelo quizás intentó localizar el nuevo curso, pero sin éxito. O tal vez esperaba un momento de verdadera necesidad, añadió Dolores. Tu abuelo siempre decía que el agua era sagrada, que solo había que tomarla cuando realmente se necesitaba. Asentí, recordando la voz grave de mi abuelo mientras me enseñaba sobre el valor del agua en estas tierras sedientas. El agua es vida, Ernesto, solía decirme. Respétala como respetas a tu propia madre. Pues si hay un momento de verdadera necesidad, es ahora, dijo Miguel, mirando por la ventana hacia las tierras resecas del rancho. 2 años de sequía nos están matando. Hemos perdido casi 1/3 del ganado, y si sigue así. Dejó la frase sin terminar, pero todos sabíamos lo que quería decir. Si la sequía continuaba, podríamos perder el rancho que había estado en nuestra familia por 4 generaciones. Mañana mismo contactaré a Ingeniero Ramírez, decidí. Él sabrá cómo interpretar estos mapas y ayudarnos a localizar el manantial. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierto leyendo el diario del general Montero. Sus palabras pintaban un retrato de mi abuelo que complementaba mis propios recuerdos. Un hombre de pocas palabras pero firmes convicciones, generoso con los necesitados, y feroz defensor de su familia y su tierra. En una entrada, el general escribía: Jesús me ha dicho hoy que un hombre sin honor es como un rancho sin agua. Puede aparentar fortaleza por fuera, pero por dentro está muerto. Canelo dormía a los pies de mi cama, algo que Dolores normalmente no permitía. Pero esta noche había hecho una excepción. De vez en cuando el perro abría un ojo para comprobar que yo seguía allí, leyendo a la luz de la lámpara. Gracias, muchacho, susurré, inclinándome para acariciar su cabeza. Sin ti, nunca habríamos encontrado esto. El perro movió la cola suavemente contra el colchón, como diciendo de nada, y volvió a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, llamé al ingeniero Ramírez, un viejo amigo que trabajaba en la Comisión Nacional del Agua. Cuando le expliqué la situación, se mostró inicialmente escéptico, pero accedió a venir al rancho esa misma tarde para examinar los documentos. Esto es extraordinario, Ernesto, dijo después de pasar una hora estudiando los mapas y documentos. Estos mapas hidrológicos son increíblemente detallados para su época, y los derechos de agua son completamente legítimos, aunque habrá que actualizarlos con las autoridades actuales. ¿Crees que el manantial siga ahí? Pregunté, intentando controlar mi esperanza. Los manantiales subterráneos no desaparecen así como así, respondió, ajustándose las gafas. Si hubo un derrumbe, como sugiere esta anotación, el agua simplemente encontró otro camino. Con el equipo adecuado, podemos rastrear su curso actual. ¿Cuánto tiempo tomaría?, intervino Miguel. Puedo traer un equipo de geohidrología pasado mañana. Con suerte, en una semana podríamos tener una idea clara de la situación. Esa semana fue la más larga de mi vida. Mientras el equipo del ingeniero Ramírez instalaba sus aparatos y realizaba perforaciones de prueba en diferentes puntos del rancho, yo alternaba entre la esperanza y la desesperación.
Canelo parecía compartir mi ansiedad. Seguía a los técnicos por todas partes, olfateando el equipo y escarbando ocasionalmente en ciertos puntos, como si quisiera ayudar a su manera. Fue en el cuarto día cuando Canelo comenzó a comportarse de forma extraña nuevamente. Mientras los técnicos trabajaban cerca del Cerro del Águila, mi perro se alejó repentinamente, corriendo hacia una zona de terreno rocoso, unos 200 metros más al este. Allí comenzó a ladrar y escarbar frenéticamente. «Ernesto», me llamó el ingeniero Ramírez, quien también había notado el comportamiento de Canelo. «Quizás deberíamos revisar esa zona». Desviaron el equipo hacia donde Canelo continuaba escarbando. Tras realizar algunas mediciones preliminares, el rostro del ingeniero se iluminó. «Es increíble», murmuró, revisando los datos en su computadora portátil. «Hay una fuerte concentración de agua subterránea exactamente en este punto, a unos 15 metros de profundidad». «¿El perro lo supo?», preguntó uno de los técnicos mirando a Canelo con asombro. «Algunos animales pueden sentir cambios en el campo electromagnético o detectar ligeros aumentos de humedad o temperatura en el suelo», explicó el ingeniero. «Es raro, pero no imposible». Esa tarde el equipo realizó una perforación de prueba en el punto que Canelo había indicado. A 12 metros de profundidad, el taladro encontró una bolsa de aire, y segundos después, agua comenzó a brotar por el agujero, clara y fresca. «¡Lo encontramos!», exclamó el ingeniero Ramírez, palmeando mi espalda. «Y es abundante». Las pruebas preliminares confirmaron que habíamos localizado un acuífero subterráneo con suficiente caudal para abastecer al rancho durante décadas, incluso en las peores sequías. El agua era pura y rica en minerales, perfecta para el ganado y para irrigación. Según estos documentos y nuestras mediciones, me explicó el ingeniero cuando estábamos revisando los resultados finales, este manantial es parte de un sistema más grande que se extiende bajo varias propiedades. Pero el punto de origen, lo que legalmente se considera la fuente, está en tu terreno, lo que te da derechos prioritarios según la ley de aguas. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Miguel. «Significa que pueden utilizar esta agua, y si lo desean, también pueden venderla o distribuirla a las propiedades vecinas». La noticia corrió como pólvora por la región. En cuestión de días, varios vecinos rancheros se presentaron en el mezquite, algunos curiosos, otros escépticos, y unos pocos abiertamente envidiosos. Don Anselmo Quirós, dueño del rancho colindante y con quien habíamos tenido disputas por décadas sobre los linderos, fue particularmente vocal. «Esos papeles podrían ser falsificaciones», declaró durante una reunión informal que organizamos para explicar la situación a los vecinos. «¿Cómo sabemos que son legítimos? La Comisión Nacional del Agua ya los ha verificado», respondí con calma. «Son completamente auténticos, don Anselmo. El general Montero los obtuvo legalmente durante su tiempo como gobernador militar». «¿Y por qué apareció esta caja justo ahora?», insistió mirándome con suspicacia. «Muy conveniente», diría yo. Fue Dolores quien respondió. «El perro de mi marido, Canelo, la encontró enterrada bajo un termitero. Si quiere culpar a alguien de la conveniencia, culpe a Dios y a las termitas». Hubo risas entre los presentes, y hasta don Anselmo tuvo que morderse los labios para no sonreír. Una semana después, comenzaron los trabajos para construir un sistema de extracción y distribución de agua. Contraté a varios hombres del pueblo, muchos de los cuales estaban sin trabajo debido a la sequía. La atmósfera en el rancho cambió completamente. Donde antes había desesperanza, ahora había actividad y optimismo. Mientras supervisaba las obras, tomé una decisión que sabía que mi abuelo Jesús habría aprobado. Llamé a una nueva reunión con los rancheros vecinos, incluido don Anselmo. «El agua es vida», les dije, repitiendo las palabras de mi abuelo. «Y la vida no debe negarse a nadie. Estos documentos me dan derechos prioritarios sobre el manantial, pero no tengo intención de acaparar lo que Dios ha puesto bajo nuestras tierras». Les propuse un acuerdo. Cada rancho podría conectarse al sistema de distribución que estábamos construyendo,
pagando solo una cuota mínima de mantenimiento. A cambio, firmaríamos un convenio de ayuda mutua para enfrentar futuras crisis, ya fueran sequías, inundaciones o cualquier otro desastre natural. La propuesta fue recibida con asombro inicial, seguido de agradecimiento. Incluso don Anselmo, después de un momento de duda, se acercó para estrechar mi mano. Jesús Velázquez estaría orgulloso de su nieto, dijo con la voz quebrada por la emoción. No todos compartirían lo que la fortuna les ha dado. No es fortuna, don Anselmo, respondí. Es herencia. Y no me refiero solo al agua, sino a los valores que mi abuelo nos inculcó. Los trabajos avanzaron rápidamente. En 2 meses, teníamos un sistema funcional que extraía agua del manantial subterráneo y la distribuía a través de tuberías a diferentes puntos del rancho y, eventualmente, a las propiedades vecinas. El impacto fue inmediato. Los pastos comenzaron a recuperarse, el ganado engordó, y las reservas de heno para el invierno estaban aseguradas. Un día, mientras observaba a los trabajadores terminar una sección de tubería, recibí una llamada telefónica inesperada. Era una mujer que se presentó como Elena Montero, nieta del general Eduardo Montero. Señor Velázquez, dijo con voz emocionada. He oído sobre el descubrimiento en su rancho. Mi padre, antes de morir hace un mes, me habló sobre la amistad entre mi abuelo y el suyo, y sobre los documentos del agua que le entregó como agradecimiento. Nos encontramos una semana después en el rancho. Elena, una mujer de unos 50 años con los mismos ojos penetrantes que se veían en las fotografías de su abuelo, vino acompañada por su hijo, un joven universitario. Trajo consigo cartas que su abuelo había enviado desde Estados Unidos a su familia, donde mencionaba su tiempo en el mezquite y la deuda de gratitud que siempre sintió hacia Jesús Velázquez. Mi abuelo logró reunirse con su familia en California, me contó Elena mientras tomábamos café en el porche. Allí reconstruyó su vida como profesor de historia en una universidad pequeña. Nunca pudo regresar a México. El gobierno lo consideró un traidor hasta el final, pero siempre habló de su tiempo en este rancho como uno de los periodos más significativos de su vida. Le mostré el diario y las fotografías que ella miró con lágrimas en los ojos. Mi padre tenía razón, dijo pasando sus dedos por la firma de su abuelo. Él siempre dijo que algún día la verdad saldría a la luz, y que la amistad entre estos 2 hombres sería reconocida. El hijo de Elena, Roberto, era estudiante de periodismo y pidió permiso para documentar la historia. En las semanas siguientes, entrevistó a ancianos del pueblo que recordaban vagamente al visitante que había pasado tiempo en el mezquite, aunque nadie había sabido entonces que se trataba de un general en desgracia. La historia se publicó primero en el periódico universitario de Roberto, pero pronto fue recogida por medios nacionales. El general, el ranchero y el secreto del agua se convirtió en un relato que capturó la imaginación de mucha gente, no solo por el descubrimiento del manantial, sino por la amistad entre 2 hombres en tiempos difíciles. La Comisión de Derechos Humanos del Estado organizó un acto de reconocimiento póstumo para mi abuelo Jesús y para el general Montero, destacando su valor civil en una época donde la lealtad personal a menudo significaba desafiar a las autoridades. En ese acto, realizado en la Plaza del Pueblo, ocurrió algo que nunca olvidaré. El presidente municipal, al finalizar su discurso, señaló a Canelo, que estaba sentado tranquilamente a mi lado. Y no podemos olvidar al verdadero héroe de esta historia, dijo, provocando risas y aplausos. El perro que descubrió un secreto enterrado por 60 años, y que nos recuerda que a veces la sabiduría viene en formas inesperadas. Canelo, como si entendiera que hablaban de él, se puso de pie y movió la cola, desatando más aplausos y algunas lágrimas entre los presentes. El municipio le otorgó una medalla simbólica, que Dolores después enmarcó y colgó en la sala. La vida en el mezquite cambió para siempre después de ese descubrimiento. El agua del manantial no solo salvó nuestro rancho de la sequía, sino que transformó la región entera. Establecimos una cooperativa con los rancheros vecinos para gestionar el recurso hídrico, asegurando su uso sostenible para las futuras generaciones.
Un año después, invitamos a Elena Montero y a su familia a pasar una temporada en el rancho. Durante su estancia, encontramos un lugar especial para honrar la memoria de los dos amigos que habían compartido un secreto tan importante. Cerca del punto donde Canelo había encontrado la caja, construimos una pequeña plazoleta con dos bancas de piedra frente a frente, y en el centro, una fuente sencilla donde el agua brotaba clara y constante. En una placa de bronce, grabamos las palabras que el general Montero había escrito en su diario. La verdadera lealtad, como el agua bajo el desierto, no siempre se ve, pero siempre encuentra su camino hacia la superficie. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 5 años desde aquel día en que Canelo ladraba insistentemente detrás de un termitero. Mi fiel amigo ya no corre tan rápido como antes. El tiempo ha plateado el pelo alrededor de su hocico, y sus siestas son más largas. Pero sus ojos siguen teniendo esa chispa de inteligencia y conexión con la tierra que lo hizo tan especial. A veces, en las tardes, Canelo y yo caminamos hasta la fuente, y nos sentamos en silencio, observando cómo el agua refleja la luz del atardecer. En esos momentos, siento la presencia de mi abuelo Jesús, como si estuviera sentado en la otra banca, asintiendo con aprobación. El mezquite florece ahora. Los pastos están verdes, el ganado es fuerte, y hemos podido diversificar con algunos cultivos resistentes. Miguel ha tomado más responsabilidades en la administración, aplicando técnicas modernas, pero siempre respetando las tradiciones que nos definen. Carmen ha regresado para establecer un pequeño centro educativo en el rancho, donde enseña a los hijos de nuestros trabajadores y de ranchos vecinos sobre la historia local y la importancia del agua. La sequía regional continúa, pero aquí, en esta pequeña porción de Zacatecas, hemos creado un oasis gracias a un secreto guardado durante décadas, a la lealtad entre dos hombres, y a un perro que supo escuchar lo que la tierra quería contar. Cada noche, antes de dormir, acaricio la cabeza de Canelo y le susurro: «Gracias por enseñarnos a escuchar». Él me mira con esos ojos que parecen contener toda la sabiduría del mundo, y sé que entiende. Porque en esta tierra árida, donde los mezquites hunden sus raíces hasta encontrar agua en las profundidades, un perro me enseñó que los secretos más importantes no están realmente escondidos, solo esperan a que alguien tenga la paciencia y la sabiduría para descubrirlos. La historia del termitero se ha convertido en leyenda local. Los abuelos la cuentan a sus nietos en las noches de verano, añadiendo detalles fantásticos con cada generación. Que Canelo era descendiente de los perros que acompañaron a los conquistadores, que podía oler agua a kilómetros de distancia, que mi abuelo y el general habían enterrado un tesoro junto con los documentos. Dejo que las leyendas crezcan. Al final, todas las buenas historias son como el agua. Toman la forma del recipiente que las contiene, reflejan la luz de manera diferente según el ángulo, y siempre, siempre, encuentran su camino hacia quienes tienen sed de ellas. Esta tarde, mientras el sol comienza a ocultarse tras las colinas, Canelo y yo estamos sentados en el porche, observando cómo la luz dorada acaricia los campos verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista. El rancho está tranquilo a esta hora, solo interrumpido por el mugido ocasional de una vaca o el canto de los pájaros que regresan a sus nidos. Canelo levanta la cabeza repentinamente, sus orejas atentas a algún sonido que yo no puedo percibir. Luego me mira, como si quisiera decirme algo importante. «¿Qué pasa, muchacho?», le pregunto acariciando su lomo. «¿Hay otro secreto que quieres mostrarme?». El perro simplemente apoya su cabeza en mi rodilla y suspira profundamente, como diciendo que esta vez no, que esta vez solo quiere disfrutar del atardecer junto a mí, contemplando lo que hemos construido juntos. Y así nos quedamos, hombre y perro, guardando silencio mientras la noche comienza a cubrir el mezquite con su manto estrellado. Testigos de cómo un termitero destruido reveló un secreto que, como el agua, esperó pacientemente su momento para salir a la superficie y dar nueva vida a esta tierra que tanto amamos.